Y les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1. Después de nuestra primera serie sobre la Gran Comisión, quiero comenzar a predicar el libro de Apocalipsis. Y al comenzar esta exposición debemos ser guiados no solamente al texto bíblico, sino también a la forma en cómo nosotros debemos leer y entender este libro de la Escritura. No porque el libro sea oscuro y difícil en sí mismo, sino porque a lo largo de la historia muchos se han acercado a este libro con temor y otros se han acercado de una forma curiosa, de una forma desordenada, que termina finalmente de vaciar el libro de su propósito. Yo he conocido mucha gente que dice: yo he leído casi toda la Escritura, pero el libro de Apocalipsis no lo he leído, porque me da miedo. Por supuesto, tiene figuras que parecen monstruosas, pero el libro de Apocalipsis no se trata finalmente de monstruos. El libro de Apocalipsis no tiene el propósito de darnos miedo, sino que al contrario, de traer confianza a nosotros. Para muchos creyentes, entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que se debe evitar. ¿Conocen la palabra cuando dice las cosas reveladas las no reveladas no son para nosotros? Y mucha gente dice: bien, el libro de Apocalipsis entonces no es para nosotros, porque no es algo claro. Sin embargo, nosotros debemos entender que el propio título Apocalipsis significa revelación. Es un libro que Dios nos dio para que nosotros lo leamos, lo entendamos y vivamos conforme la enseñanza de este libro. Por supuesto, tiene símbolos, a veces es complejo, muchas veces es polémico en cómo lo entendemos. Sin embargo, es un libro que puede transformar nuestro entendimiento de nuestra vida y del mundo en el cual nosotros vivimos. Y ciertamente también cuál es nuestra misión en este mundo. Este libro no es presentado a nosotros como una amenaza para la iglesia, sino que es introducido como una bienaventuranza. Vean los versículos 1 al 3, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vean esta palabra, bienaventurados. Antes de hablar de conflictos cósmicos, de juicio, de los días finales, Dios va a declarar que hay bendición para su pueblo. Y esto nos habla acerca de algo esencial. Este libro no fue dado para confusión, sino para bendecir a la iglesia mientras ella camina en la historia. Si nos fue dado para bendecir, entonces debemos leer de esta forma este libro, según la intención de Dios, y no según nuestros propios temores o curiosidades. Nos dice el libro que nos fue dado para manifestar a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto. Entonces, esta expresión no nos lleva a pensar en un único evento final desconectado del presente de la iglesia. Muchas veces pensamos,
el Apocalipsis. ¿Cuándo va a ocurrir el Apocalipsis? Allá en el futuro, en el final. No, el libro nos dice que en este libro nos son reveladas las cosas que han de acontecer pronto. Este es un libro que está conectado con la historia de la iglesia y no solamente con el futuro. Este libro nos va a hablar acerca del gobierno del Señor Jesucristo en la historia, de su exaltación y finalmente la consumación con su venida. Por eso nos vamos a enfocar a entender las visiones del Apocalipsis como describiendo con un lenguaje simbólico, profético, las cosas que han acontecido y que aún ha de acontecer en la historia del mundo, en la era de la iglesia. No creemos que este libro esté destinado solamente para el primer siglo, tampoco solamente para el futuro, sino que la historia de la iglesia desde que el Señor Jesucristo vino. Entonces no es casualidad que todas estas cosas queden establecidas en estos primeros 3 versículos. Entonces, antes de hablar acerca de los sellos, las trompetas, las visiones, el anticristo, veamos lo que Dios nos dice acerca de qué es este libro, de dónde viene, para qué fue dado y qué tipo de respuesta espera Dios de nosotros. Con ese espíritu, entonces, con esa esperanza, es que vamos a tener nuestra serie aquí en el libro de Apocalipsis, sin duda mucho más larga que la serie sobre la Gran Comisión. De hecho, no sé cuánto nos vamos a demorar, no sé en qué momento lleguemos al capítulo 22 a terminarlo, pero con la esperanza y la seguridad de que el Señor Jesucristo será mostrado a nosotros en cada pasaje de este libro. Pero entendiendo entonces que es Dios quien revela su verdad, debemos orar para que Él entonces nos siga guiando en nuestra exposición en esta tarde. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos leer este libro, Señor, no con temor en nuestro corazón, sino que, Señor, con la seguridad de que este es un libro que tú diste para bendecir, para guiar, para consolar a tu pueblo, Señor, en la historia. Entre la ascensión del Señor Jesucristo y su segunda venida. Delante de todas las circunstancias que tu iglesia ha enfrentado y enfrentará, el Señor Jesucristo debe brillar y su gobierno sobre todas las cosas debe traernos luz. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes a ver la obra de Cristo en la historia, para nuestro bien, para nuestra tranquilidad, para nuestro consuelo, para nuestra esperanza. Guíanos, Señor, entonces, por medio de la predicación de tu palabra, hacia el Señor Jesucristo. Que Él brille, Señor, delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Él, Señor, de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Este prólogo que acabamos de leer, estas primeras palabras o introducción, nos van a hablar acerca de 3 cosas fundamentales. En primer lugar, el origen del libro. En segundo lugar, cuál es el propósito pastoral de este libro. Y en tercer lugar, de la bendición que promete a quienes lo reciben con fe, con una fe que es obediente. Entonces miremos el versículo 1. Nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este primer versículo del libro de Apocalipsis nos va a mostrar sin ambigüedades, con mucha claridad, el origen soberano de todas las palabras que están en este libro. Entonces, antes de mostrarnos sus personajes, antes de mostrarnos las visiones, los símbolos, los juicios, el Espíritu Santo quiere colocar en nosotros una realidad que no puede cambiar.
Este libro, esta revelación, viene de Dios mismo. No nace del temor de Juan, no nace de su imaginación, no es especulación, es revelación que desciende de Dios al hombre. El texto comienza con una afirmación cargada de peso. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aquí no se presenta a Cristo como alguien pasivo, como uno más, sino que el libro de Apocalipsis nos va a presentar al Señor Jesucristo como siendo el mediador del consejo de Dios. Dios nos da su consejo, Él nos da su palabra por medio del Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él es quien nos trae la palabra de Dios. El Padre entonces entrega esta revelación a su Hijo exaltado. No como si Él necesitara esta revelación, sino según su oficio de mediador. Fue dada esta revelación a Cristo para que Él nos la dé a nosotros. Cristo como Rey va a revelar la voluntad de su Padre a su pueblo. Es Él quien va a administrar la interpretación de la historia en la cual nosotros estamos. Es Él quien nos va a mostrar cómo gobierna sobre todas las cosas. Esto, por supuesto, tiene interpretaciones profundas o consecuencias profundas. Esto significa que la historia del mundo no se puede interpretar al margen de Cristo, sin considerar a Cristo. Toda filosofía, todo sistema político, toda idea cultural que pretenda explicar la historia sin someterse al Señor Jesucristo está desde el inicio equivocada. Apocalipsis no es una interpretación religiosa entre muchas otras, sino que es la declaración oficial de aquel que gobierna todas las cosas, donde Él nos dice el por qué las cosas suceden como suceden. Juan además nos va a mostrar claramente que esta revelación tiene un propósito muy definido: manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este libro no fue escrito para los sabios del mundo, no fue escrito para los reyes del mundo, no fue escrito para los adivinos, no fue escrito para los profetas de nuestro tiempo, sino fue escrito para los siervos de Dios. Él quería manifestar a sus siervos. Este es el término con el cual Dios trata a su pueblo, al pueblo de su pacto. Yo soy su Dios, ustedes son mis siervos. Un pueblo que está comprometido con la voluntad de su Señor. Vean cómo esta revelación no produce siervos, sino que es dada a los siervos. Es dada para los siervos, pero es enviada en una cadena que nos muestra que la verdad llega a nosotros. Es la verdad de Dios que por medio de Jesucristo el ángel la hace llegar a Juan para que éste llegue a sus siervos. No estamos hablando aquí acerca de una experiencia privada de Juan, sino ante la comunicación pública. Esto es como un edicto real, como el mensaje que un rey envía. Es el decreto soberano de aquel que gobierna todas las cosas. Esta revelación ha de manifestar las cosas que han de suceder pronto, dice Juan. Por supuesto, esto no está reducido
a los primeros años de la iglesia, sino que nos habla acerca de las cosas que han de suceder en el futuro hasta su fase final, la era del reino del Señor Jesucristo. Entendemos que este pronto se despliega durante toda la historia de la iglesia. El juicio de Jerusalén en el año 70 marca el inicio, una manifestación de este pronto. Sin embargo, este pronto termina con la venida del Señor Jesucristo resucitado para gobernar sobre todas las naciones. Finalmente, Juan va a afirmar que esta revelación fue declarada. Literalmente fue significada. Aquí nosotros podemos ver que aquí hay un relato profético. Los símbolos no son un obstáculo para que nosotros lo entendamos, sino que más bien son un ejercicio amoroso, pedagógico, una forma de enseñar que Dios va a usar para que nosotros podamos comprender mejor este mensaje, para que nosotros podamos reconocer a lo largo de la historia el actuar de Dios y cómo es revelado en este libro. Podemos aplicar entonces este primer versículo a nuestra vida, a nuestro entendimiento de las cosas que pasan. Lo primero es que este versículo nos confronta con la verdad de que en el Señor Jesucristo hay toda revelación verdadera. ¿Cómo nosotros leemos el mundo? ¿Cómo nosotros leemos el diario? ¿Cómo nosotros vemos las noticias? ¿Cómo nosotros estudiamos la historia? Si Cristo no forma parte de esta interpretación de lo que acontece, nuestra interpretación está equivocada, incompleta y quizá rebelde contra el Señor Jesucristo. La historia no se puede interpretar sin Cristo. Cuando nosotros miramos entonces la historia del mundo, no debemos ver hechos aislados. No debemos ver hechos que ocurren al azar, sino que cuando nosotros miramos la historia debemos decir, aquí el Señor Jesucristo está siendo mostrado a nosotros. Aquí se está cumpliendo el propósito de glorificar al Señor Jesucristo y mostrarlo a Él como aquel que gobierna sobre todas las cosas. Por lo tanto, aunque hay una tercera guerra mundial, nosotros tenemos que entender que todo esto está ocurriendo para que finalmente el Señor Jesucristo sea mostrado. Y no al contrario, esto lo viene a oscurecer o a traer duda al gobierno de Cristo, sino que mostrarlo a Él gobernando. Eso cuando miramos la historia amplia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros miramos nuestra propia historia? Cuando nosotros miramos lo que nos está pasando en el día a día. Especialmente cuando situaciones malas están aconteciendo en nuestra vida. Y entonces muchas veces, como el salmista, somos capaces de decir cosas como: Dios se ha olvidado de mí. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me das la espalda? Nosotros no podemos vivir como si nuestra propia historia fuera distinta de la historia del mundo. No podemos vivir como si nuestra historia estuviera ocurriendo por casualidad. Muchas veces escuchamos estas palabras que son dadas con forma de aliento. Todo pasa por algo. Esa es verdad, pero es una verdad a medias. Por supuesto, todo pasa por algo, pero ¿cuál es ese algo por el cual pasan todas las cosas? Es para que nosotros aprendamos a vivir
como Cristo. Ese es el algo por el cual ocurren las cosas. No solo para nuestro bien, sino para mostrarnos a Cristo, su cuidado, su gobierno por nosotros. Por otro lado, debemos entender que este libro no fue dado a curiosos, sino a siervos. Si no hay disposición de someter toda nuestra vida, toda nuestra mente al Señor Jesucristo, este libro solo va a endurecer nuestro corazón. Si nosotros vamos a este libro solamente para tratar de entender aquellos eventos apocalípticos, aquellos grandes eventos temibles, y no vamos con el propósito de obedecer a Cristo y de aprender esta revelación, no tendrá o no será de bendición para nosotros. Este libro fue dado para nosotros, para los siervos del Señor, para los creyentes. Dios ha decidido que su interpretación de la historia nos fuera regalada para traer consuelo a cada uno de nosotros. Este libro entonces tiene su origen en Dios para su pueblo fiel, para su iglesia. Y este es precisamente el propósito del libro. Vean el versículo 2. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 1 va a establecer el origen soberano. El versículo 2 nos va a mostrar su propósito pastoral. Dios no va a hablar para satisfacer nuestra curiosidad, tampoco para ofrecer material para debates, sino para dar testimonio, para traer seguridad. Este testimonio tiene un carácter pactual. Juan no se va a presentar como un visionario, como un mirador del futuro, como un intérprete de la experiencia religiosa. Él se presenta como un testigo. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios. En la escritura el testimonio no es una opinión, sino que es una afirmación responsable hecha delante de Dios. Pero este testimonio tiene un contenido definido. Es la palabra de Dios. Es el testimonio del Señor Jesucristo. No se trata de dos realidades separadas, sino que una sola autoridad expresada de una forma inseparable. La palabra de Dios es el contenido objetivo del mensaje. El testimonio de Jesucristo es el centro personal, histórico del libro. La palabra de Dios tiene como foco al Señor Jesucristo. Y aquí entonces se establece un principio que es fundamental para toda la predicación y para la vida de la iglesia. Cristo no es interpretado correctamente fuera de la palabra de Dios, fuera de la Escritura. Y la palabra no es recibida sin someterse a Cristo. Aquí entonces el apóstol está combatiendo dos errores. Primero, pensar que podemos conocer a Cristo sin la palabra. Se dice, todos los caminos conducen a Roma. Finalmente, en el Imperio Romano, todos los caminos estaban dirigidos para que las personas pudieran llegar a Roma. Pero no todos los caminos conducen a Cristo. Solamente un camino conduce a Cristo, la palabra. Pero otro error es pensar que podemos recibir la palabra sin someternos verdaderamente, real y profundamente al Señor Jesucristo.
La palabra no es el fin. El fin es Cristo. Dios nos da la palabra para que nosotros glorifiquemos a Cristo y no a la palabra misma. Juan entonces no testifica acerca de ideas, de palabras, sino que su testimonio es de una persona, de la persona del Señor Jesucristo, quien gobierna sobre la historia. Además, Juan nos va a decir que él dio testimonio de todas las cosas que ha visto. El testigo fiel no escoge qué parte del mensaje revelar, no escoge qué parte transmitir y cuál omitir. Este testigo da un testimonio de todo lo que Dios le muestra. Es por eso que cualquier predicador de la palabra de Dios nunca debe tratar de omitir cosas de la palabra, suavizar la palabra. Suavizar la palabra, así entre comillas, no hace que la palabra sea aceptable. Finalmente no llega con la palabra a los oídos. Cualquier predicador de la palabra debe entregarla de forma íntegra, completa, tal como haya sido recibida. Y este es el testimonio o el propósito pastoral del libro de Apocalipsis. Formar una iglesia que vive bajo el peso del testimonio divino. Dios nos ha dado su revelación. Él nos ha dado testimonio. Y nosotros no podemos vivir como si ese testimonio no existiera. Nosotros no podemos vivir como si su palabra no nos obligara. Como si su palabra no estuviera ahí para guiarnos. Nosotros debemos estar conscientes de que la palabra tiene toda autoridad sobre nosotros. La palabra no está sujeta a nuestros gustos, a nuestras costumbres. Nosotros no somos quienes para juzgar la palabra, sino que al contrario, la palabra juzga nuestros pensamientos. Pero también nos consuela, nos confronta, nos gobierna, nos guía. En este contexto original, histórico, este versículo confrontaba directamente el culto al emperador. Roma exigía el testimonio. César es Señor. Pero Juan responde con otro testimonio, que por supuesto es irreconciliable con el testimonio de Roma. Jesucristo es el Señor. Su palabra es la autoridad, no la de César, no la del emperador. Por supuesto, confesar esto era ponerse, como decimos, en la pata de los caballos. Confesar que no es César, sino que Jesucristo es el Señor y que su voluntad es suprema. Tenía consecuencias políticas, sociales y muchas veces consecuencias de vida. ¿Cuántos de nuestros hermanos fueron muertos por hacer la afirmación Cristo es el Señor y no el César? Este testimonio debe ser el testimonio de los creyentes en todo tiempo. Se debe mantener a lo largo de toda la historia de la iglesia. En cada época, Babilonia va a exigir su propio testimonio. Nuevas lealtades, nuevos absolutos, nuevas narrativas. ¿Qué pasa si hoy día no hablamos como habla el mundo? ¿Qué pasa si hoy día no usamos el lenguaje que usa el mundo? Muchas universidades están exigiendo, por ejemplo, en las tesis de los alumnos, lenguaje de género o lenguaje inclusivo. Afirmaciones. Hace poco, un diputado, hablando acerca de la próxima ministra de la Mujer,
y acerca de las críticas que se le han hecho, él dice, nosotros no estamos criticando la religión. No estamos criticando su religión, estamos criticando su odio, estamos criticando su homofobia. Pero ciertamente esa crítica es de la religión. Por supuesto, la religión cristiana dice que hay cosas que son inaceptables, que hay cosas que son una abominación, como la homosexualidad. Pero no en pocos países leer la Escritura, porciones que cuestionan nuestra cultura, son castigadas con cárcel, con multas. Tantas veces en la historia los gobernantes civiles han exigido una lealtad como esta. Han exigido que las personas digan, nosotros vamos a hablar como ustedes nos dicen. Nosotros vamos a pensar como ustedes nos dicen. Nosotros vamos a llevar nuestra religión solo en lo privado, pero en lo público vamos a hablar como ustedes. Sin embargo, en cada generación, Dios exige que los suyos den testimonio de lo que han visto y oído conforme a la palabra de Dios. Recuerda cuando los discípulos enfrentan al concilio y ellos les dicen que no prediquen más en el nombre de Jesús. Y ellos responden, nosotros no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. La predicación del libro de Apocalipsis y su lectura no son un ejercicio divertido, especulativo, sino un acto de testimonio de la iglesia. Cada sermón en el libro de Apocalipsis debe ser una ratificación pública de que la iglesia no se somete a otro Señor, sino al Señor Jesucristo, que Él es el único cabeza de la iglesia. Entonces, si la predicación es meramente una reflexión personal, un ejercicio de motivación, este versículo nos va a corregir. Si nosotros pensamos en la religión simplemente como un motivador, como un medio de crecimiento personal, pero no como el testimonio soberano del Creador de todas las cosas y del que gobierna sobre todas las cosas, estamos pensando en una religión falsa. Y estamos viviendo falsamente. Por otro lado, si nosotros creemos en Cristo, pero no aceptamos la autoridad de la Escritura, o si decimos afirmar que la Escritura tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero en la práctica no nos importa lo que la Escritura nos enseña, no nos importa vivir conforme lo que nos guía Dios por medio de su palabra, tenemos que saber que estamos sumamente equivocados. Si creemos que aceptamos a Cristo, pero no reconocemos la palabra de Cristo, no lo hemos aceptado finalmente. Este pasaje también nos habla a la iglesia que está viviendo bajo presión, bajo la presión de la cultura, bajo la presión del Estado. Nos recuerda que nuestra misión, nuestro llamado no es a la comodidad, sino que a la fidelidad. Que debemos renunciar a la comodidad si es que ella no nos permite vivir fielmente. Que siempre tenemos que elegir la obediencia por sobre nuestro bienestar físico, mental, incluso sobre nuestra propia vida. Nuestra influencia en el mundo no se mide por la aceptación que la sociedad hace de nosotros, sino que de nuestra conformidad con la palabra de Dios.
Este testimonio, el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio del Señor Jesucristo, exige una respuesta de nosotros. Y escuchar esta revelación sin comprometernos a una obediencia es rechazar el testimonio de Cristo. Y por eso, en el versículo 3, encontramos una bendición prometida a aquellos que escuchan obedientemente estas palabras. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Después de establecer el origen divino, después de mostrar el carácter personal, el carácter pastoral de la carta, el Espíritu Santo concluye esta introducción con una bienaventuranza. No comienza con una amenaza, sino con una promesa. No con juicio, sino con bendición. Pero esta bendición está condicionada. No todos los que leen, no todos los que escuchan serán bendecidos por Dios, sino que aquellos que responden con obediencia a esta palabra. La palabra bienaventurado no va a describir una emoción pasajera, no va a describir un pic de alegría, sino que más bien una condición de ser o de recibir el favor divino permanentemente. En el lenguaje del pacto, ser bienaventurado es vivir bajo la aprobación de Dios, incluso en medio de situaciones hostiles, difíciles. Y entonces es significativo que la primera de las 7 bienaventuranzas que encontramos en el libro de Apocalipsis nos habla aquí en el principio sobre la bendición de ser obediente. Dios nos está mostrando desde el principio entonces que Él está formando una iglesia que entiende que la verdadera felicidad no se encuentra en una situación política, en la seguridad económica, en la aceptación de la cultura, sino en el cómo nos relacionamos con su palabra. La bendición se estructura en 3 acciones que son progresivas: el leer, el oír y el guardar. No son sinónimos, sino que más bien son etapas de una respuesta fiel. Primero dice: bienaventurado el que lee. Y esta expresión va a apuntar en primer lugar a la lectura pública y oficial de la palabra de Dios en medio de la asamblea. ¿Quién es el que lee la palabra? Oficialmente es el pastor. Bienaventurado el pastor fiel de la palabra de Dios. Bienaventurado aquel que guía a las ovejas de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. No todas las personas aquí en el tiempo en el cual Juan escribió el Apocalipsis tenían una copia de la Biblia en sus manos. Leer la palabra era un acto del ministerio. Y Dios bendice la proclamación pública de su palabra, de su revelación. Hay un principio central aquí: Dios gobierna a su pueblo por medio de la palabra leída y predicada. Pero no solamente es bienaventurado el que lee, sino que bienaventurados también los que oyen las palabras de esta profecía. Oír, por supuesto, no solamente escuchar, sino que oír implica recibir con atención, con una atención reverente, con una disposición del corazón. No se trata simplemente de que son bienaventurados los que tienen buen oído, sino que aquellos que tienen buen corazón para recibir la revelación de Dios.
Él es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz y lo reconocen. Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba rodeada de propaganda imperial, de presión económica, de persecución por sus ideas. Oír esta profecía significaba discernir la verdad de Dios en frente del discurso dominante de su tiempo. Discernir entre la voz de su Señor, el Señor Jesucristo, y las voces de los otros que decían ser señores. Hoy no es diferente. No vivimos bajo el deseo de dominarnos. No vivimos bajo el deseo que muchos tienen de ser nuestros señores. No vivimos bajo el deseo que muchos tienen de poder decirnos qué es lo que podemos y no podemos hacer en todas las cosas. No tenemos tantas voces que hablan a nuestros oídos. Recuerdo que hace tiempo leía un libro donde la autora hablaba acerca de un pastor que es amigo mío, el pastor Steve Brandy. Y ella decía que ella era cuidadora de niños que están esperando ser adoptados. Los niños en general, para ser adoptados, más común que se adopten niños muy pequeños. Es más difícil que se adopten niños en la adolescencia. Y ella dice ahí en el libro que ella estaba cuidando de un adolescente que tenía esquizofrenia. Entonces cuando fue a la iglesia ahí en Pittsburgh y le presentan a este pastor, a esta niña, ella inmediatamente se presenta a él como esquizofrénica. Y le dice: pastor, yo escucho voces. Y entonces el pastor Steve le dice: yo también. Tú no eres distinta a todos nosotros. En el mundo hay muchas voces que quieren decirnos lo que tenemos que hacer. En el mundo hay muchas voces que hablan a nuestros oídos. Leo revistas y escucho voces. Veo la televisión y escucho voces. Veo los comerciales, el Super Bowl, y escucho voces. Sin embargo, mi deber como el tuyo es poder diferenciar cuál es la voz verdadera. ¿Cuál es la voz que yo tengo que seguir? Y de eso se trata el libro de Apocalipsis, de mostrarnos cuál es la voz que nosotros tenemos que seguir. Delante de las muchas voces, distinguir la voz de Cristo donde nosotros estamos. Y el paso final, pues no solamente es necesario oír las palabras, sino que también guardar las palabras. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y entonces aquí está el núcleo de esta bienaventuranza. Leer sin oír es formalismo. Oír sin guardar es engañarnos a nosotros mismos. Guardar implica obedecer. Guardar implica someternos prácticamente a la voluntad revelada por Dios. Es vivir conforme a la palabra en un mundo que se opone a Dios y que con sus muchas voces nos dice: no es Dios quien te manda, yo tengo ideas mejores. Por supuesto, guardar la profecía, guardar la ley, no se limita a nuestra vida privada, como le gustaría al mundo que fuera. En la Escritura, la obediencia, por supuesto, incluye obediencia personal, obediencia en la vida de la iglesia, pero también responsabilidad pública. Implica amar a Dios conforme a la primera tabla de la ley y amar al prójimo según la segunda tabla de la ley. Una iglesia que guarda la palabra no solo cree correctamente, sino que vive en público
correctamente, aunque eso tenga costos, aunque eso nos pueda separar de nuestras familias, de nuestros amigos, de cargos importantes, de sueldos importantes. Más importante que todo eso es ser obediente a Dios. El Señor Jesucristo así lo dijo. Él vino a traer división, incluso entre padres e hijos. Por supuesto, no cualquier división, sino que una división que tiene como origen la obediencia a Dios. Y entonces Juan va a añadir la razón urgente de esta bienaventuranza, porque el tiempo está cerca. Por supuesto, esta cercanía no es solamente cronológica, ya han pasado casi 2000 años desde que nos fue dada esta palabra, sino que una cercanía judicial, una cercanía pactual. Desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y fue exaltado, el juez siempre está ahí a la puerta. Él siempre está cerca. La historia ha entrado en su fase decisiva. A partir de la ascensión del Señor Jesucristo, vivimos en un tiempo que es llamado en la Escritura los últimos tiempos. Vean en el sermón de Pedro, ahí en Hechos 2, cuando él interpreta el Pentecostés, va a decir, porque Joel profetizó acerca de los últimos tiempos que esto ocurriría. ¿De cuándo son los últimos tiempos? No el futuro. Ya estamos viviendo, desde que el Señor Jesucristo subió a la diestra del Padre, que estamos viviendo los últimos tiempos. Desde ese tiempo, el tiempo está cerca. Cada generación vive bajo la presión de esta realidad. El tiempo está cerca. Cronológicamente no sabemos cuánto falta. Pero lo que sí sabemos es que está cerca. Y por eso debemos vivir guardando la palabra de Dios. El tiempo está cerca porque el reino está avanzando, porque los juicios están ocurriendo, porque la respuesta a la palabra está dando fruto, sea para bendición o para endurecer el corazón. Rechazar esta revelación no es pararse de forma neutral frente a Dios, sino que ponerse en el equipo de aquellos que serán juzgados pronto. Por lo tanto, hermanos, nuestra lectura de la palabra debe ser con reverencia, debe ser con expectativa. Este texto viene para confrontarnos, pero no para confrontarnos para saber si lo hemos leído, no para saber si lo hemos escuchado. Finalmente viene para confrontarnos con la verdad de si hemos guardado la palabra. Siempre oír la palabra sin guardarla es un autoengaño religioso. Podemos conocer versículos bíblicos de memoria. Podemos haber leído y suscribir la confesión de fe de Westminster o cualquier otra confesión. Podemos tener nuestra biblioteca llena de libros cristianos. Sin embargo, nada de eso nos será preguntado en el momento del juicio. ¿Hemos guardado la palabra? Esa es la pregunta que debemos hacernos. No para ser salvos, sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, sabemos que somos salvos por el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre por nosotros. Sin embargo, eso nunca nos libra de nuestra responsabilidad de guardar la palabra de Dios. Y con esto quiero decir que debemos pensar en nuestra vida, no solamente en lo privado, que ya es difícil. Debemos pensar en nuestra vida no solamente cuando estamos aquí reunidos, todos bonitos, ordenados en sus sillas, sino que debemos pensar en nuestra vida pública. Precisamente, ¿qué es lo que hacemos cuando no estamos aquí?
¿Qué es lo que hacemos cuando estamos con nuestros amigos que no creen? ¿Qué es lo que hacemos cuando el Estado nos coloca obligaciones que son contrarias a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacemos cuando mis ojos buscan ver aquello que no deben? Si nuestra fe no tiene consecuencias visibles en nuestra conducta, en nuestras lealtades, en nuestros compromisos, en nuestras decisiones, no estamos guardando lo que oímos. Y eso es sumamente peligroso para nosotros. El tiempo está cerca. La presión del mundo no disminuye, pero la bendición permanece sobre aquellos que perseveran guardando la palabra de Dios. Estar en medio de una iglesia que persevera, aunque sea pequeña, siempre será mejor que estar en medio de una iglesia grande, pero que cede a la obediencia a Dios. Y lo que debemos esperar nosotros de nuestra iglesia es que podamos ser fieles. Finalmente, la fidelidad a Dios va a llamar la atención de aquellos que aman a Dios. Pero el deseo por ser grande llama la atención de aquellos que buscan la gloria propia y no la gloria de Cristo. El tiempo está cerca, hermanos. No posterguen su obediencia a Dios. No posterguen su compromiso a Dios. No busquen ser obedientes mañana. Comiencen hoy. No busquen pedirse perdón mañana. Háganlo hoy. Porque el tiempo está cerca. No renuncien a sus pecados mañana. Déjenlo hoy. Porque el tiempo está cerca. Comenzamos entonces este libro escuchando no las voces de la historia, sino la voz del cielo. En 3 versículos, Dios nos ha mostrado que este libro no surge del caos, sino del consejo soberano de Dios, que no fue dado para entretener a los curiosos, sino para formar a una iglesia fiel, y que no promete bendiciones a los indiferentes, a los neutros, sino a aquellos que leen, oyen y guardan la palabra. Hemos visto que la revelación procede del Padre, es mediada por el Señor Jesucristo y es confiada a sus siervos. La historia entonces no la interpretan los poderosos de este mundo, sino que Cristo es quien la interpreta y la cuenta a nosotros. Y nos dice que nada ocurre fuera de su decreto, que nada avanza sin su permiso, que nada escapa de su juicio. Y ese Cristo que revela los misterios de la historia es el que hoy camina en medio de nosotros, el que está teniendo comunión con nosotros y que quiere que lo sigamos a Él. Si hemos escuchado de esta porción de la palabra, ya no somos más observadores neutrales, sino que tenemos una decisión que hacer. No podemos dejarla para después. La palabra testificada exige respuesta de cada uno de ustedes. No basta con escucharla. Debe ser creída, abrazada, obedecida. El tiempo está cerca. Es una realidad presente. El Señor Jesucristo reina ahora, juzga ahora y los llama a la obediencia ahora. Por eso el llamado final es claro y también urgente. Vuélvete a Cristo ahora. Dedica tu vida a Él ahora. Si junto con nuestra fe a Cristo confiamos en otros sistemas humanos, si junto con confiar en Cristo confiamos
en la seguridad material o en la seguridad que las cosas materiales pueden ofrecernos. Si junto con el Señor Jesucristo confiamos en la riqueza, si junto con el Señor Jesucristo confiamos en nuestro esposo, nuestra esposa, si junto con el Señor Jesucristo creemos que nuestra bendición viene de nuestros hijos o de nuestra nación, si tenemos cualquier cosa junto al Señor Jesucristo, el llamado es urgente, abandona todo lo demás. Todo lo demás es bueno. Las cosas que mencioné son importantes, pero no pueden estar junto al Señor Jesucristo, sino que tienen que estar bajo el Señor Jesucristo. Él es el único en el cual nosotros debemos confiar. Solo en Él debe estar puesta nuestra esperanza. Y esa esperanza no es vacía, sino que es la esperanza puesta en el Señor de la historia, el que gobierna y el que cuida a su iglesia en medio de todas estas dificultades. Esta bienaventuranza no está prometida a los fuertes del mundo, no está prometida a los poderosos del mundo, sino que esta bienaventuranza está dada a los siervos humildes, que confían solo en el señorío del Señor Jesucristo. Este libro entonces nos invita a perseverar con esperanza. Apocalipsis no nos aleja del presente para mirar el futuro. Apocalipsis nos hace aptos para poder vivir en el presente, confiando no en el futuro, sino en aquel que gobierna todos los tiempos. Nos recuerda que aunque Babilonia parezca poderosa, su juicio es seguro. Y aunque la iglesia parezca débil, su victoria está garantizada. Al avanzar en esta serie, entonces vamos a ver al Cristo glorificado, al Rey que camina entre los candeleros, al Juez que abre los sellos de la historia, al Salvador que conduce a su pueblo hasta su venida. Lo que hoy se nos ha revelado es solamente lo que podemos ver por el hoyito de la puerta, pero el cielo seguirá interpretando la historia delante de nosotros. Bienaventurados entonces los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca y el Rey, nuestro Rey, ya reina sobre todas las cosas. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el regalo, Señor, de tu palabra. Y nos acercamos, Señor, a este libro que muchos tienen por oscuro, con la seguridad, Señor, de que es un libro que trae luz. Que trae luz para mostrarnos, Señor, al Señor Jesucristo brillando en la historia. A Él gobernando sobre todas las cosas. Asegurándonos, Señor, la victoria de la iglesia. En muchas dificultades. Y a pesar de la grandeza de los enemigos de la iglesia, el Señor Jesucristo es el juez que está sobre ellos. Cuando la iglesia clama, Él la defiende. Y Él asegura que la iglesia pasará por todas estas cosas, pero que finalmente será esa nueva Jerusalén, ese lugar con calles de oro, con mar de cristal. Ayúdanos, Señor, entonces, en la lectura de este libro, a ver a Cristo, a ver su gobierno, a ver su grandeza. Y al verlo a Él, Señor, grande y poderoso, nosotros seamos humildes para ser siervos fieles, que escuchan su voz, que doblan sus cuellos delante de Él, que doblan sus rodillas delante de Él y que guardan su palabra. Ayúdanos, Señor, y quédate con nosotros, Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprometernos una vez más con el Señor Jesucristo el día de hoy. Esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a pedir que se coloquen en pie para que podamos cantar finalmente el Salmo número 2. Salmo número 2, antes de recibir la bendición. Porque se amo
sobre el monte de mi santidad, sobre Sion establecí por siempre a mi gran Rey lleno de majestad. Yo publicaré en todo lugar el decreto que Jehová me ha declarado. Mi hijo eres tú y en verdad, el día de hoy yo he engendrado. Pídeme tú y todas las naciones, te entregaré yo por tu heredad, y de la tierra todos los confines concederé como tu propiedad. A todos ellos los quebrantarás totalmente con la vara de hierro. Asimismo los desmenuzarás como a vasija de alfarero. Alabos todos los reyes, sed gobernados por la discreción, y vosotros de la tierra los jueces, admitid su amonestación. Resolved servir siempre al Señor con verdadero temor reverente, y estad alegres con gran temblor. También pensad al Hijo solamente, para que no se enoje estando en el camino tengas destrucción, pues su furor se inflama de pronto. Los que en él confían benditos son. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que se les bendiga. Eso que está ahí. Me encontré el teléfono, no sé dónde lo metí.